Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última sesión de nuestro módulo 12. Les doy la más cordial bienvenida. Ya estamos en la recta final de nuestro módulo. Hoy es viernes, estamos en nuestra octava espacio abierto de aprendizaje de este módulo Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Les agradezco mucho Generación 34 por todas sus actividades, por todo su proceso durante este módulo. Lo han hecho excelentemente. Y bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra última sesión. Agradezco mucho la presencia de Jade, que se encuentra conectada. Y bueno, pues ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un espacio de bienvenida, vamos a retomar los temas y a explicarlos. Vamos a tener un espacio con ejercicios que les ayudarán a resolver su proyecto integrador. Estos ejercicios, bueno, pues no, no son como el proyecto integrador, pero sé que al resolverlos y al entender estos ejemplos, pues va a ser mucho más fácil para ustedes que puedan concretar, finalizar su proyecto integrador. Vamos a tener un espacio de dudas y por último nos despedimos con la frase de la sesión o frase de la semana, que era como normalmente la llamada, nada más que ahora que tenemos 2 sesiones a la semana, pues es la frase de la sesión 1 y la frase de la sesión 2, ¿sale? Entonces, bueno, vámonos a dar inicio con el primer ejemplo. Bueno, recordemos que habíamos estado viendo las leyes. Estuvimos viendo leyes de electromagnetismo, vimos la ley de Coulomb, ley de Joule, ley de Watt, y estuvimos trabajando con todas y cada una de ellas. Aprendimos a encontrar el potencial eléctrico, a encontrar la energía, a encontrar el voltaje, bueno, en fin, las resistencias, diferentes aplicaciones para cada una de estas leyes. Y pues bueno, en base a eso vamos a hacer el siguiente ejemplo que nos dice, imagina que cae un rayo sobre un lago por 0.05 segundos que proporciona el suministro de agua a tu hogar. Entonces, en ese lago ahí están bombas, hay ciertas bombas que suministran el agua a nuestra casa, ¿sale? Entonces, estas bombas se aíslan gracias al rayo que cae, se corta el suministro eléctrico, el suministro de agua también, porque quedaron aisladas al caer ese rayo repentino, y van a adquirir una carga eléctrica de menos 8,230 microcoulombs. Mientras tanto, en tu casa tienes un motor eléctrico el cual queda cargado con una intensidad de corriente de 850 microcoulomb. Ese motor eléctrico, vamos a suponer, yo personalmente los utilizaba cuando vivía en una comunidad en Guanajuato, que llegaba el agua a nuestras casas del pozo que había, pero no tenía la suficiente presión. Entonces, esa agua que llegaba de la ciudad la poníamos en un aljibe grande, una pileta, vamos a llamarle así, una alberquita dentro de casa. Y ahí como quedaba, pues, por debajo de la tierra, cuando queríamos subirlo al tinaco, pues, no había la presión. Entonces, lo que se hacía era que por medio del motor, que tenía una pichancha, esa pichancha que es como vamos a suponer, como un popotito, vamos a decir, que el motor ayudaba a chupar y eso aventaba el agua al tinaco. Entonces, ya cuando estaba el agua en el tinaco, ya ahí ya tenía presión el agua dentro del hogar y ya, pues, nos podíamos bañar con presión, podíamos abrir la llave del fregadero para que hubiera presión y todo eso. Entonces, para eso se usaba el motor. Entonces, esto es el caso que a mí se me ocurrió porque fue algo que yo vi. Entonces, yo vivía muy cerca de la laguna de Yuriria en Guanajuato. Entonces, pues podían pasar cosas como esta. Y nos preguntan, considera que el lago, perdón, se encuentra 16 metros al norte de tu casa y 12 metros al este. Calcula entonces la fuerza de atracción entre ambos. Bueno, entonces, perdón. Entonces vamos a ver qué datos son los que tenemos. Primero, ¿qué datos tenemos? Tenemos el lago y tenemos nuestra casa. Y nos están diciendo la ubicación de ambos. Vamos a ver la ubicación. La ubicación nos están diciendo que van a ser 16 metros al norte y 12 metros al este. Vamos a ver entonces.
Para eso, pues vamos a necesitar la rosa de los vientos, la cual nos va a ayudar a encontrar los puntos cardinales. Entonces, primero, queremos saber hacia dónde está el norte. Y si nosotros nos ubicamos en el plano cartesiano, siendo el origen donde estamos parados, pues el origen nos quedaría hacia enfrente, en este caso hacia arriba. Y el este quedaría hacia la derecha, que sería el otro dato que tenemos, que son 12 metros al este. Entonces, esos son los datos que tenemos. Vamos a marcarlos. Primero van a ser los 16 metros al norte y luego los 12 metros al este, vamos a suponer. Y de esta manera estaríamos llegando a la ubicación del lago. Pero quedamos que al pedirnos la fuerza de atracción, pues necesitamos la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2, o entre la carga 1 y la carga 2. Y la distancia más corta entre dos puntos siempre va a ser la línea recta. Siempre es la línea recta, que me salió un poquito chueca, pero es la línea recta. Entonces, al tener dos lugares, bueno, pues vamos a llegar, perdón, a este punto, vamos a encontrarlo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, pues podemos aquí ubicar esta distancia, la podríamos encontrar gracias a el teorema de Pitágoras, ya que podemos ver que en esta parte se forma un ángulo recto, por lo tanto estaríamos trabajando con un rectángulo. Y al trabajar con un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan cuál es el teorema de Pitágoras? Chicas que acaban de llegar. Luz Helene, bienvenida. Diana Laura, bienvenida. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? ¿Me ayudan? Pueden abrir su micrófono o pueden participar por el chat. Buenas tardes, Diana. Entonces, ayúdenme con el teorema de Pitágoras. ¿Qué es o para qué nos sirve? Ok, bueno. Pues el teorema de Pitágoras, recordemos que nos ayuda a encontrar la distancia de la hipotenusa o a encontrar la longitud de la hipotenusa, y eso es gracias a una fórmula que pues es a la fórmula que es una fórmula, bueno, que hemos venido utilizando, la cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado, el valor de la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Los lados que están pues unidos al ángulo recto. Entonces, este es un cateto, puede ser A, y este es otro cateto, puede ser B. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Para poder encontrar el valor de C, que es el lado opuesto a mi ángulo recto, pues tengo la fórmula del teorema de Pitágoras, que es esta que está por acá. Entonces, lo que vamos a hacer, pues va a ser sustituir cada uno de los valores. Tenemos el valor de 12 y el valor de 16. Aquí yo lo que hice fue que despejé para que se me quedara sola. Bueno, recuerden que para despejar realizamos lo contrario, cuando tenemos una potencia, pasa para el lado contrario realizando la operación contraria. Gracias, Luz Helene. No sé si tenga mucho desfase en el audio por ahí, entonces me gustaría saber si... Ok, no se escucha. A ver, por ahí, de repente, ok. Voy a probar otra vez mi micrófono porque sí veo que se queda
escuchan mejor? 1, 2, 3. ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicas? Ya se escuchó bien. Ok, excelente. Muchas gracias, porque sí, de repente, en cuanto no se escuche o haya un problema, por favor me lo hacen saber, porque mi internet ha estado fallando tremendamente, no tienen idea. Toda la semana me ha estado fallando. En la semana no tengo, en la mañana no tengo internet. Entonces, por eso de repente estoy batallando. Bueno, entonces, como nos comentaba aquí Selene en el chat, esa es la fórmula que tenemos que hacer. Entonces, como les mostraba acá, yo ya había despejado el valor. Entonces, lo único que hacemos será sustituir. Gracias, sí, vamos a sustituir los valores y ahora entonces ya sacaremos el valor del C. Entonces tendríamos el valor de A, que sería 16, el valor de B, que sería 12, ambos elevados al cuadrado. ¿Me podrían decir cuál es el valor que les da de la hipotenusa a ustedes? Por favor. ¿Cuál es el valor que obtienen? Raíz de 400. Raíz cuadrada de 400, ¿cuál es? Jade, gracias. 20. Diana, 20. Efectivamente, nuestra distancia es de 20 metros. Recuerden que estamos trabajando con la distancia en metros, entonces aquí pues nuestra distancia va a ser en metros. Ahora sí, ya tenemos la distancia, entonces vamos a pasar a calcular la fuerza de atracción que existe entre ambos puntos, donde están las bombas y donde está mi casa. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular la fuerza de atracción? La vamos a calcular con la ley de Coulomb. Recuerden que la ley de Coulomb nos dice que la fuerza es igual al valor de las cargas entre la distancia al cuadrado. Y las unidades siempre se deben de manejar en coulombs y se deben de manejar en metros. La constante, pues no vamos a tener ningún problema porque como es, es el aire lo que separa estas cargas, están separadas en la intemperie, pues la constante que se utiliza es la de 9 por 10 a la 9. Entonces, al sustituir los valores nos quedaría de esta manera. ¿Me pueden decir por qué aquí yo tengo potencia a la -3 y aquí tengo potencia a la -4? Si convertí de microcoulombs ambas. Si gustan abrir su micrófono. Gracias, Lucelene. Es que se recorre el punto decimal, efectivamente, por la notación científica. Así es. Teníamos nuestra notación, tenemos que a la hora de convertirla, los valores de los microcoulombs, teníamos primero 8,230 microcoulombs. Al convertirlo a la notación científica, nosotros pudiéramos haber colocado 8,230 coulombs, que fue lo que pasó por 10 a la -6. Pero lo que pasó aquí es que yo lo que hice fue que recorrí el punto decimal 3 lugares para que en lugar de 8,230, al recorrerlo 3 lugares, bueno, pues de ese -6, otros 3 lugares le quité otros 3, entonces me quedaría la -3, quedaría como 8,23 por 10 a la -3. Lo mismo pasó aquí con el 850, se recorrió 4 lugares el punto decimal y es por eso que, perdón, 2 lugares el punto decimal y es por eso que aquí me quedo por 10 a la -4. Entonces, por eso es que aquí no están por 10 a la -6. Están por 10 a la -3. ¿Por qué? Pues porque recorrí el punto decimal en ambos lugares, en ambos números para
que me quedaran de esta manera, pero ambos son coulombs, de microcoulombs a coulombs. Entonces ya, ¿qué valor les da, chicas? Bueno, vamos a hacerlo en la calculadora. Recuerden que vamos poniendo los valores paso por paso. Voy a poner mi calculadora por aquí y les comparto la pantalla para irlo haciendo juntas, ¿sale? Entonces aquí tendría mi calculadora. Entonces primero voy a abrir paréntesis y pondría mi constante. Ay, se me fue. Jade, 3.6 por 10 a la 12. Sale, Jade. A ver, vamos a ver si nos da el mismo valor. Entonces 9 por 10 a la 9 por 8.23 por 10 a la menos 3 por 8.5 por 10 a la menos 4. Este valor entre 20 al cuadrado. A mí me da 157.39. A ver, vamos a ver. Vamos a volver a hacerlo, ¿sale, Jade? A ver si nos vuelve a dar el mismo valor que nos dio o nos cambia algo, ¿sale? Entonces, a mí me gusta, bueno, desde que era estudiante me gustaba hacer las actividades con una compañera, con una amiga. ¿Por qué? Porque de esa manera cuando pasaba esto, que los resultados nos daban diferentes, pues podíamos volver a hacerlo y de esa manera pues podríamos corroborar pues cuál de los dos resultados estaba mal o cuál de los dos resultados estaba bien. Entonces, sale, Jade, vamos a volver a hacerlo. Y Selene y Diana, si me pueden apoyar también con su cálculo. Recuerden, abrimos paréntesis. Y tenemos 9 por 10 a la 9 por, lo voy a poner en potencia a la menos 6, ¿sale? Que sería, oh, a mí se me hace que fui yo la del error porque no puse el signo negativo, tal vez. Bueno, 8.24, 8.23 por 10 a la menos 3. Ahí está. Por 8.5 por 10 a la menos 4. Se me hace que yo no lo puse negativo, creo que por ahí fue el error. Entre 20 al cuadrado. Cerramos paréntesis y nos da 157.39, me dio el mismo resultado. Ok, Jade, ya le dio a Jade el resultado igual, 137.39. Diana y Selene, ¿tienen el mismo resultado o no tienen una calculadora ahí cerquita de ustedes? Ok, Diana, mismo resultado. Y a Selene también le da el mismo resultado. Ok, chicas, entonces se fijan, de repente eso pasa cuando ponemos los datos, puede ser que pongamos un cero de más, un cero de menos. Por ejemplo, yo pensé que no había puesto los signos correctamente, entonces háganlo las veces que sean necesarias, háganlo por lo menos 2 o 3 veces para que estén seguros de que les está dando el mismo resultado. Vamos con el siguiente. Entonces aquí ya encontramos la fuerza. Aquí ya tenemos la fuerza.
Y ahora nos preguntan, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el motor en el punto donde se sitúa el lago? Entonces, ¿quién es el que va a estar afectando el campo eléctrico? Aquí nos están diciendo que es el motor. El motor. Vamos a encontrar la intensidad del campo eléctrico que genera el motor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra fórmula, aquí donde nos dice la intensidad del campo eléctrico, que es igual a la fuerza entre la carga, ¿cuál carga es la que vamos a poner aquí? Pues la carga del motor, que es la que va a estar afectando. Aquí es esta, es la misma que esta, sería la del motor. ¿Por qué? Pues porque esta es la que está ahí interviniendo en ese campo eléctrico, entonces por eso vamos a poner esa carga. Entonces sería el valor de nuestra fuerza, que es 157.39, entre el valor de la carga del motor, que es la que pues va a tener por ahí, va a meter las manos para modificar la intensidad del campo eléctrico. ¿Cómo nos quedaría este valor? Jade, me da 18.500, no, 185.146.7. A ver, vamos a ver quién más. Diana, mismo valor que Jade. Ok, pues entonces, efectivamente, el valor que obtenemos es 185.175. Luz, te da un valor diferente. Por ahí es necesario que te fijes a la hora de poner las potencias. Entonces es importante que pongas por 10 a la menos 4. Probablemente le pusiste por 10 a la 4 y por ahí pudiera venir el error. Podría ser, no estoy diciendo que ese sea, pero se podría dar el caso. O bien, podría ser que no le pusiste la potencia. Entonces, chécalo, vuélvelo a hacer y rectifica tu resultado. Entonces, bueno, aquí tenemos que ese sería el valor de la intensidad del campo eléctrico que genera el motor en el lago. Ahora nos preguntan, ¿cuál fue la intensidad de la corriente eléctrica del relámpago si duró 0.05 segundos? Ah, ok, sí, Selena. Entonces sí fue que la pusiste positiva a la potencia. Les digo que eso es lo padre de esto, que si hacemos varias veces el ejercicio, pues nos damos cuenta de dónde están los errores o dónde están los aciertos y de esa manera pues es más fácil realizar nuestras actividades integradoras. Entonces ahora vamos a encontrar la intensidad de la corriente eléctrica del relámpago si duró 0.05 segundos. Entonces cae el relámpago en el lago y pues genera una intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo la podemos encontrar? Gracias a la fórmula que nos dice que la intensidad de la corriente va a ser igual a la carga entre el tiempo. Entonces sabemos que la carga del relámpago, bueno, sí, el lago quedó cargado con una carga de menos 8.230 microcoulombs. Y si este relámpago duró por 0.05 segundos, ¿cuál es su intensidad de la corriente? No, pues vamos a calcularlo. Gracias, Jade. Jade te da 1.64. ¿Ok?
Diana Laura, también mismo resultado, 1.64. Lucecita. Perdón, Luz. A mí, una disculpa, pero me gusta hablarles de cariño a mis estudiantes. A ver, Lucecita, a ti te dio 16.46. Vamos a ver en qué difiere. 16.46 y 1.64 sí es diferente. Ah, ok, entonces sí te puedo decir Lucecita. Entonces, aquí si se fijan, pues tenemos una discrepancia de 10. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pudo pasar. Probablemente pusiste solamente 0.05 en lugar de 0.005 a la hora de dividir, porque el resultado te da exactamente lo mismo, nada más son el punto recorrido, ese valor, y es 1.646. Entonces, se fijan lo importante que es, de repente se nos van a ir los errores a la hora de estar trabajando con la calculadora, que por uno le piquemos a otro, o por estar apurados se nos vaya un número, o se nos olvide poner un número. Entonces, por eso los invito a que lo hagan varias veces, pero definitivamente lo que estamos obteniendo, pues, es un resultado válido, y es un resultado que nos va a ayudar, ¿para qué? Pues, para llegar al resultado correcto. Entonces, es por eso que entre más veces realicemos el procedimiento, pues, número 1, nos vamos a familiarizar más con lo que debemos hacer. Y número 2, pues, vamos a estar seguros de que estaremos obteniendo el resultado adecuado, ¿sale? Entonces, bueno, ahí se los encargo, por favor. Esta intensidad de la corriente, pues, recordemos que las unidades están en amperes, entonces sería 1.646 amperes, o 1.65 si redondeamos. Siguiente inciso nos dice, no es cierto, este es otro ejemplo diferente. Dice, por el embobinado de un motor eléctrico circulan 5 amperes al estar conectado a una diferencia de potencial de 220 volts. ¿Qué calor generará en 3 minutos? Entonces, aquí lo que tenemos que encontrar es el calor que se genera. ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues tenemos la intensidad de la corriente, que son 5 amperes. Tenemos el voltaje, que son 220 volts, perdón, 220. Y tenemos el tiempo, que es de 3 minutos. Esos son los datos que tenemos. Siempre que ustedes estén leyendo un problema, pues se tienen que fijar qué datos tenemos y qué podemos obtener. Necesitamos el calor. ¿Cómo vamos a obtener el calor? Bueno, primero, el tiempo vamos a convertirlo a segundos, porque para generar el calor, para encontrar el calor, las unidades con las que se debe trabajar es en segundos. Entonces, recuerden el factor de conversión. Cada minuto tiene 60 segundos. 60 segundos. Entonces, lo que se hizo fue multiplicar 3 por 60 y nos da 180. Recuerden, la fórmula del calor es la que utilizamos gracias al efecto Joule, que nos dice que calor es igual a 0.24 por la intensidad de la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia por el tiempo. ¿Tenemos el tiempo? Sí. Tenemos la intensidad de la corriente, sí, pero no tenemos la resistencia. Entonces, para poder calcular el calor, vamos a encontrar el valor de la resistencia. ¿Y cómo vamos a encontrar el valor de la resistencia? Bueno, recordemos que la intensidad de la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Tenemos el voltaje, tenemos la intensidad de la corriente, entonces encontrar la resistencia va a ser fácil. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Vamos a despejar. Este está dividiendo, pasa para acá multiplicando, y luego este va a quedar multiplicando, va a pasar para acá dividiendo. Por lo tanto, la fórmula nos queda que la resistencia va a ser igual al voltaje entre la intensidad de corriente. Ahora sí vamos a encontrar el valor de la resistencia. Voltaje será de 220, intensidad de 5. ¿Cuál es el valor de nuestra resistencia? 44. Muchas gracias, chicas. Efectivamente, el valor es de 44 ohms. Ya tenemos entonces la resistencia. Uy, ya podemos entonces calcular el calor. El calor entonces va a ser igual
Vamos a sustituir cada uno de los datos. Tenemos la intensidad de la corriente, que es 5, la resistencia, que la acabamos de encontrar, y el tiempo. Y recuerden que este 0.24 nos está diciendo que vamos a obtener el valor en calorías. Cuando usemos esta fórmula que tenga este dato, ya vamos a tener el resultado en calorías. Si no lo tuviera, estuviéramos obteniendo el resultado en joules. Es un punto importante para que tengan en consideración y no se les olvide. Entonces yo aquí voy a estar obteniendo el valor en calorías. Y me daría 47.520. Si me lo estuvieran pidiendo en kilocalorías, pues lo único que hago es dividir entre 1000 y sería 47.520 kilocalorías. Ahí está. ¿Por qué? Por el factor de conversión, que por cada kilocaloría tendría 1000 calorías. Entonces lo que hago es dividirlo entre 1000. Siguiente nos dice, calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 120 volts con una corriente de 3.5 amperes. Este está muy facilito. Los datos que tenemos la intensidad de la corriente y tenemos el voltaje. Entonces la potencia, que son los watts, pues va a estar bien fácil de encontrar porque tenemos la fórmula que nos dice que potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Lo único que vamos a hacer va a ser multiplicar nuestro 120 por 3.5. ¿Qué resultado les estaría dando? 420. Gracias, Jade. Gracias, Lucecita. 420. Ujú. Dianita, gracias. Bueno, efectivamente, ese sería nuestro resultado. 420 watts. Fíjense, entonces ya cuando ustedes entendieron las fórmulas que vamos a utilizar, todas las fórmulas electromagnéticas, y esto es para el módulo 13, chicos y chicas, dense cuenta de que las fórmulas van a tener el mismo proceso. Identifiquen lo que les están pidiendo, identifiquen los datos. Cuando tengan los datos bien asimilados, entonces ahora sí sustituyan y váyanse pasito por pasito. Y de esa manera van a llegar a los resultados de una manera mucho más fácil y más seguros. Entonces no le tengan miedo ni a la física, ni a la química, ni a las matemáticas. Son ciencias que tienen su chiste de alguna manera, pero no son difíciles cuando las realizamos de una manera adecuada. Es como una gente que baila. Ejemplo, las cumbias. A mí me encanta cómo bailan cumbias. Desafortunadamente yo no soy muy buena bailando, pero hay gente que baila padrísimo cumbia. ¿Por qué? Porque aprendieron los pasos y los fueron practicando hasta que se hacen unas personas súper diestras bailando. Y así es para todo. Igual son las matemáticas, igual es la física, igual es la química, pero tenemos que practicarlas constantemente, ¿sale? Siguiente ejemplo nos dice, con la potencia obtenida, calcula la energía que se consume en 15 minutos, en kilowatts hora y en joules. Entonces, tenemos los minutos, los vamos a convertir a horas, tenemos la potencia, la convertimos en kilowatts, lo único que haríamos sería multiplicar la potencia por el tiempo, para de esta manera encontrar el valor de la energía. Una disculpa que me estoy yendo rápido, pero ya se nos va a acabar el tiempo y ya no nos queda pues mucho material, por eso me estoy yendo rápido para no tener que hacer dos partes. Sustituir los valores, obtendría la energía sería de 0.05. Ahora, para convertirlo a joules, lo que haría sería utilizar el factor de conversión de 3.6 por 10 a la 6. Entonces voy a multiplicar el valor que obtuve de 0.105 kilowatts hora por mi factor de conversión y estaré obteniendo el resultado en joules, dándome 178.000 joules. Y de esa manera estaría obteniendo la potencia tanto en kilowatts hora como en joules para 15 minutos de la potencia que obtuvimos. También lo podría representar con la notación científica como 3.78 por 10 a la 5 o como 37.8 por 10 a la 4. ¿Sale? Entonces, ahí es punto importante. ¿Y cuál sería el costo del consumo de la energía eléctrica de los aparatos si el precio es de 1 kilowatt hora? Bueno, pues tenemos la potencia, tenemos el tiempo. Lo único que nos quedaría sería multiplicar por el costo. Entonces sería la potencia por el costo. Nos estaría dando 0.5, bueno, 5 centavitos. Es lo que estaríamos gastando a la hora de redondear.
Carambas, todavía me quedaban más. Yo pensé que no quedaban. Déjenme ver cuántas quedan. Una disculpa, porque pensé que no tenía tan grande la presentación. Bueno, mm, creo que sí va a ser necesario cortar porque me queda un minuto de la sesión y no voy a acabar. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo en la siguiente parte y regresamos ya con el cierre que serán máximo 10 minutillos más, ¿sale? Entonces regresen con el mismo enlace, chicas. Me corto aquí la transmisión y regresan con el mismo enlace, ¿sale? Entonces no se vayan. Un minuto máximo. Yo en cuanto termine aquí me corto y regreso, ¿sale? Muchas gracias, Lucecita. Entonces, bueno, no se vayan. Y volvemos con la parte 2. Por favor, los que vayan a estar viendo la grabación, busquen el enlace, ahí va a estar, para la parte 2 y ver el siguiente ejemplo.